Daniel Noboa Sim. Lo invitamos para evaluar temas de interés. Quisiera empezar con el tema de la coyuntura de seguridad. ¿Cómo hablaremos de la economía también y de otros temas sociales? ¿Cómo superar el momento, señor presidente, con los actos de violencia, vandalismo y terrorismo que se han evidenciado, que le tiene bloqueado parcialmente al sector productivo, aunque focalizado en el norte, pero incide en el resto y genera incertidumbre? La mayoría de ecuatorianos quiere un alto a esto para volver a su relativa normalidad. ¿Cómo salir de esto? Porque también corresponde al gobierno que ponga orden y aplique la ley. Señor presidente, muy buen día. Muy buen día. Sí, primero hay que entender qué es lo que está pasando en Imbabura, qué es lo que está pasando en el norte de Pichincha, qué es lo que pasa en Carchi. La gran mayoría de las personas que se manifestaron en las últimas elecciones, en donde nosotros pues tuvimos una votación muy importante, la mayoría de la gente quiere trabajar, la mayoría de la gente quiere tener una actividad productiva, ven que la economía está caminando y que ellos en este momento están siendo relegados por grupos que en un caso sacaron menos del 5% en la primera vuelta, en el otro caso sacaron menos del 1%. Pacha Terán fue candidata a vicepresidenta, por ejemplo. Entonces, es también un atentado a la democracia. Es un atentado a la democracia. Siempre existe diálogo con los ecuatorianos, siempre existe diálogo con las comunidades. Por eso tampoco se ha vuelto un paro nacional, sino un paro focalizado. Y no solo un paro focalizado, sino que la gran mayoría del Ecuador se sigue moviendo. Es porque hemos tenido un diálogo constante con las comunidades. Hemos dado ayuda focalizada en las zonas de mayor necesidad, en la parte agrícola, en la parte productiva, en la parte de bonos. ¿Cuánto se ha destinado? Bueno, lo que va del programa, estamos ya cerca de los $100 millones y a lo largo de los próximos 6 meses vamos a entregar en ayudas, en bonos, en incentivos productivos más de $500 millones. Eso hay que recalcarlo porque al mismo tiempo tenemos voces, especialmente voces contrarias, que quieren pues marcar una narrativa de que estamos en la M. Punto suspensivo. Vamos a citar específicamente a uno. El Ecuador en septiembre, y estamos hablando de que la eliminación del subsidio del diésel fue el 15 de septiembre. En septiembre creció en el 13.2% las ventas. La inflación fue 0,08%. ¿Qué significa? Que no se disparó la inflación, no se disparó el costo de la vida. Por eso pudimos nosotros hacer este programa, es quitarle el financiamiento a los grupos narcoterroristas y darle el beneficio que antes era en forma de subsidio a la gente que más lo necesita de verdad. Señor presidente, decía Quito. Bueno, Quito de alguna manera se refleja la tranquilidad, el trabajo, el orden. ¿Qué se hizo para evitar lo de octubre de 2019, junio de 2022? Bueno, protegimos Quito. Y eso se puede ver claramente en las cifras, en el movimiento económico de Quito. Y proteger la capital fue esencial, porque ¿qué es lo que buscan siempre la gente que quiere desestabilizar? Quiere evidenciar la falta de poder o tomarse o conquistar, si quiere poner en términos imperiales, a la presidencia de la República. Entonces, ¿qué se hizo? Se movilizó la presidencia de la República. ¿Dónde? En la casa de ellos. Estuvimos en La Tacunga, estuvimos en Riobamba, estuvimos en Otavalo, estuvimos en Ibarra, haciendo base. Es más, en La Tacunga, el día que nos hicieron a nosotros una marcha de 400 personas, 7,000 personas fueron directamente a la sede del movimiento indígena en La Tacunga para mostrar el poder real de las personas. Eso no fue militar, eso no fue de la policía, eso fue simples ciudadanos que ya estaban hartos que una minoría agarre la bandera como si fuese del pueblo y
desestabilice y exija cosas que no se pueden. Presidente, si la Constitución consagra el libre tránsito por el país, lo de Imbabura no había ocurrido en la historia reciente. ¿Cómo controlar, cómo despejar y permitir que aquellos que quieran hacer libremente comercio, industria, puedan circular? ¿Qué va a hacer usted? A ver, también el derecho al trabajo. Tenemos imágenes en el cual se ve manifestantes, algunos de ellos hasta extranjeros, manifestantes ponchándole las llantas a gente que anda en bicicleta, en moto, que trabajadores, ni siquiera pues los dueños de las empresas, aparte atacando empresas, atacando florícolas, atacando localcitos, locales pequeños, de gente que su vida, su patrimonio es eso. Por eso nosotros estamos tomando ya una decisión más fuerte. Vamos a abrir todas las vías entre hoy y mañana. Y tenemos un programa de reactivación económica a las víctimas de estas manifestaciones violentas, de más de 50 millones de dólares para Imbabura, para el norte de Pichincha y para el sur de Carchi. Eso de ahí va para ¿quién? Va para el joven que quería ir a trabajar y le dañaron la moto. Eso va para el dueño de la ferretería pequeña en Otavalo, que le destruyeron absolutamente todo. Para el pequeño productor de leche, que le hicieron botar la leche porque no podía sacar su producto. Para las víctimas, no para los manifestantes violentos que a base de la violencia quieren exigir y afectar al resto del país. ¿Se va a seguir protegiendo Quito, que ha sido un bastión de la Se va a seguir protegiendo el Ecuador, se va a seguir protegiendo Quito, especialmente porque, aparte de ser el bastión de la democracia, es nuestra capital y debemos hacer respetar nuestra capital. Tenemos las cifras de lo que pasó en el año 2019, 2022 y 2025, que obviamente pues nuestros opositores y la gente que se opone al cambio, la gente que se opone a la consulta, la gente que se opone a las bases extranjeras, la gente que se opone a la reducción de asambleístas, la gente que se opone también a no dar financiamiento público a partidos políticos y se oponen a una constituyente, ellos quieren cambiar la historia, pero los números no mienten. En el 2019, más de 1.228 detenidos, destrucción y afectación de más de 1.000 millones de dólares en Quito. En el 2022 más de 2.000 millones. En el 2025 ahora ni siquiera una centésima de eso en afectación en Quito. ¿Por qué? Porque supimos proteger la ciudad. Y el presidente, como comandante en jefe también, fue a los lugares más afectados y más candentes, se puede decir, a dar la cara. No se refugió en el palacio para que destruyan la ciudad. Salió a poner el pecho a las balas antes de que toquen la capital. Ahora, más allá de una movilización indígena, señor presidente, quizás en el Ecuador no se dimensiona el momento que estamos viviendo en medio del conflicto armado interno, en medio de la lucha contra los grupos delincuenciales organizados, el narcotráfico, la narcopolítica. Quiero preguntarle, ¿se puede hablar quizás de una incipiente islamización de los sectores más violentos de la protesta en el Ecuador? Le pregunto si existen indicios de vinculación entre la extrema izquierda, Irán, Venezuela, el narcotráfico, hoy la minería ilegal, e incluso medios de comunicación antioccidentales, Rusia Today, Al Jazeera, el tema de Telesur. ¿No puede haber esto? Hay de todo, ¿no? Vemos mucho conflicto a nivel internacional, vemos también, según reportes de inteligencia, según también cooperación que hemos tenido con los Estados Unidos, con países del Medio Oriente como Emiratos Árabes Unidos, que hay presencia de estos grupos radicales en Venezuela, en Colombia, y han ingresado también en el Ecuador. Eso es punto uno. Punto dos, eso se mezcla con la criminalidad pura. Nosotros no perseguimos a nadie políticamente, nosotros atacamos fuertemente la criminalidad, que durante años ha estado involucrada también con cierta parte de la clase política. Pero nosotros seguimos al delito, no seguimos a las personas por cómo piensan, ni seguimos tampoco a nadie por su postura ideológica. Lo que sí somos muy duros es contra la minería ilegal. Se vio cómo bombardeamos Buenos Aires, cerramos más de 700 bocaminas en Buenos Aires. ¿Van a seguir bombardeando? Vamos a seguir atacando todos los focos de minería ilegal y todas esas organizaciones que, apoyando a los mineros ilegales, tratan de afectar la minería legal responsable y tratan de afectar también el comercio nacional, porque es una forma de lavado. La minería ilegal también es una forma de lavado. Hoy
pues el oro está arriba de 4.100, la onza Troy, eso de ahí es impresionante. Nosotros cuando entramos al gobierno estaba en 1.700 aproximadamente, hoy está en 4.100, la rentabilidad es impresionante, ya está casi igual o igual de rentable que la droga. Entonces, estos grupos criminales no solo están metidos en drogas, sino están metidos también en minería ilegal. Muchos han creado empresas de papel que no se les ubica, el Estado les ha permitido, porque se puede exportar el oro legalmente. Bueno, ahora tenemos grandes controles, ahora tenemos controles con la UAFE, ahora tenemos controles con la Secretaría de Integridad Pública, y eso no les está gustando. No les está gustando tampoco que estamos evidenciando la conexión entre la minería ilegal y el narcotráfico y el tráfico de combustibles con figuras políticas, que ahora dicen que es persecución política. Nosotros no perseguimos a nadie políticamente, nosotros perseguimos a los criminales, y nosotros fuimos elegidos para que no exista esa impunidad. ¿Qué hacían gobiernos anteriores? Sabiendo todo lo que pasaba, sabiendo toda la relación criminal que había entre figuras políticas y pues organizaciones criminales, dejaban de pasar a veces cosas para conseguir unos votitos en la asamblea, o dejaban de pasar cosas para que no haya problemas en una ciudad o en otra. Nosotros fuimos elegidos por otra razón, para que todos los ciudadanos se sientan en un país seguro, en un país digno, en un país con justicia, y no solapar a ningún criminal. Señor presidente, sin descuidar este combate a los grupos delincuenciales organizados, el narcotráfico, la narcopolítica, también hay un sentimiento, la gente dice, la seguridad ciudadana. Esos asaltos, robos, extorsiones que pueden ser pequeños, pero que le afectan al ciudadano común. ¿Cómo enfrentar eso? Bueno, primero, en los municipios, donde vemos muchos funcionarios que están metidos en la criminalidad, primero sacar a esos malos funcionarios. Segundo, tiene que haber una cooperación real, siempre teniendo el control la Policía Nacional, el Ministerio del Interior, sobre cámaras, sobre movilidad, sobre entender también los esquemas criminales. Eso de ahí no. Inteligencia. Correcto, pero eso ahí no puede ser tener que andarles pidiendo a cada rato a un municipio a ver si es que por favorcito ayudan y colaboran, porque después si es que pasa algo, nadie le echa la culpa al municipio, le echan la culpa al gobierno central, le echan la culpa al Ministerio Interior, le echan la culpa a la policía, le echan la culpa a los militares. Eso ahí es una forma muy cobarde también de hacer oposición política. Hagan oposición política con ideas, no hagan oposición política sesgando todo a tal punto de que la gente sienta que el gobierno central es el que afecta. Le doy otro ejemplo de cómo municipios tratan de tergiversar información. La tasa de la basura, de recolección de basura. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? No estamos ni cobrando $1 más, ni subiendo la electricidad, ni subiendo nada. ¿Qué estamos diciendo? La tasa de recolección de basura, señor alcalde o municipio, cóbrala en su planilla del agua. ¿Por qué? Porque cuando la cobra en la tarifa eléctrica, basada en una fórmula inventada por ellos mismos, la gente dice, pues no, porque el Estado me está subiendo la luz. Pero es la tasa de recolección de basura que ellos mismos están tratando de cobrar más y echándole la culpa al Estado. El momento que se para la planilla y el quiteño pues tendrá su planilla de electricidad y tiene su otra planilla de agua y recolección de basura, ahí podrán ver que el Estado no está subiendo la electricidad, ni tampoco va a subir el gas, como algunos conchudos quieren decir. Ahora, el acompañamiento de la justicia, si bien aquí hay una independencia de funciones, al menos así se le entiende, ¿cómo lograr el comprometimiento de la justicia que acompañe en medio de estos procesos? Día a día vemos cómo se apresa, se desbarata bandas. El escenario no es el Consejo de Seguridad Pública del Estado que usted preside, el COSEPE, donde están las diferentes funciones, incluso la Administración de Justicia. Pero por supuesto, necesitamos una cooperación fuerte de parte del sistema judicial y también una selección de jueces probos, que tengan un compromiso con el país principalmente, no un compromiso con las mafias. Debemos de trabajar en conjunto con la función judicial, tiene que haber concursos reales para tener mejor calidad de jueces, y algo que nosotros hablamos con el Consejo de la Judicatura y lo propusimos, inclusive propusimos dar un financiamiento adicional, es que exista preparación y capacitación de parte del Consejo de la Judicatura para futuros jueces. Entonces, estudiantes de Derecho que se gradúan, que están haciendo o que han hecho una maestría, que el mismo Consejo de la Judicatura vaya preparando la próxima generación de jueces con apoyo del gobierno central.
Señor presidente, hablemos de la consulta popular. Hablaremos de los desafíos, pero quisiera empezar con el tema negativo. Ha hecho quizás el escenario, si no gana la consulta, al menos la convocatoria a la Asamblea Constituyente, porque si el país necesita, por ejemplo, las reformas parciales de la Constitución, ayuda militar extranjera en bases ecuatorianas, la reforma política, la reducción de la Asamblea que ha sido tan cuestionada, el tema también del no financiamiento. En el tema de la Constituyente, ¿ha hecho el escenario si no gana el sí en la consulta? Sí, eso es la decisión del pueblo. Pero si no... ¿Y qué hará usted? Aceptar la decisión del pueblo, pero ¿qué más voy a hacer ahí? Si yo estoy aquí sentado por el pueblo. Al final el artículo 1 de la Constitución dice exactamente lo mismo. El poder reside al final en el pueblo. Pero ha empezado una corriente bien, de las mismas figuras que les ha gustado tener poder político sin tener votos, que dicen, ¿sabe qué? Es mal momento para la constituyente, mejor en otro momento. ¿Por qué? Porque si que salen a una elección, nadie vota por ellos, pues. Solamente por eso. Pero todos los temas coyunturales que estamos hablando, me está hablando de la parte judicial, me está hablando de estructura del Estado, me está hablando de corrupción, todo eso se lo combate con una constitución clara, una constitución que da pues prioridad a la gente que hace las cosas bien y no a la gente que hace las cosas mal. Pero no podemos seguir nosotros en ese miedo, como decía, de la clase política que ahora solo pierde elecciones, de decir, uy, no hagamos elecciones porque capaz perdemos. Si no, nunca me hubiese lanzado yo. Imagínense, yo tenía el 2.4% en el año 2023 cuando empecé. ¿Y qué pasaba si es que perdía? Había un 95% de probabilidad de que pierdan. Pero yo tenía que hacer todo lo que esté en mi poder para cambiar el país. Señor presidente, hagamos el otro escenario. Si gana la constituyente, quedan grandes desafíos. La posibilidad, necesita una guía de propuestas firmes del gobierno, porque un elemento de incertidumbre puede afectar al propio crecimiento económico. ¿Puede explicar sus parámetros concretos, fundamentales, especialmente en el campo económico? De ganar, ¿qué cambio se haría? Pero para eso está la campaña para asambleístas constituyentes. Cada asambleísta constituyente va a presentar sus propuestas. Primero es una consulta. En la consulta es preguntarle al pueblo si desean cambiar una constitución correísta, garantista a los criminales. Esa es la primera. Si la mayoría contesta así, como dicen todas las encuestas, que más de 2/3 partes del Ecuador están a favor, ahí empieza la campaña de asambleístas constituyentes. Ahí empiezan las propuestas de qué es lo que cada partido y cada grupo propone. Porque no es... Pero usted como gobierno tendrá su proyecto para cambiar esto. Pero por supuesto que ¿Cuáles tendré. son los lineamientos básicos? Se los contaré el día que ganemos la consulta. El 16 de noviembre tenemos una llamada. Me comprometo. Bueno, la semana después, que ahí empezaremos inclusive con los candidatos a la Asamblea Constituyente, que yo no seré candidato, vendrán acá a explicar cada parte, en el área penal, en el área de atracción de inversiones, en el área de protección a la libertad de expresión. Todos esos puntos, todos esos detalles, se los va a hablar cuando sea la campaña de la Asamblea Constituyente. Ya. Ahora, además, lo que nosotros proponemos es una constitución que no se llene de contradicciones, ni tampoco códigos que se contradigan con la Constitución, que tengan 180 artículos máximo. Ahora, señor presidente, a propósito de la integración de la constituyente, ¿se puede comprometer a invitar? Porque ha habido malas experiencias, señor presidente. Montecristi fue una nefasta experiencia que la criticamos en su momento. Ay, ni siquiera entendieron, por ejemplo, el tema de la seguridad social. Ahí pusieron los recursos provisionales que tuvieron que cambiar después. Cuando le dije al presidente de entonces, ¿cómo es posible que no entiendan, incluso un economista, recursos previsionales en el tema seguridad social, y pusieron provisionales? Después rectificaron. Para evitar eso, ¿por qué no auspiciar, señor presidente? Y no solo a constitucionalistas, que es importante, hay respetables aquí, sino también a economistas,
Se va a tratar, usted decía, el tema de las libertades, la libertad de expresión. ¿Por qué no invitar y patrocinar, además del movimiento político, a estos personajes que vayan a trabajar sin un signo político, a contribuir a una constitución que requiere el Ecuador, nuestros hijos, nuestros nietos, no una constitución hecha a la medida como fue Montecristi? No, yo estoy totalmente de acuerdo. En la lista de Pichincha son 7, si no me equivoco. La primera va a ser mujer. Lo invito a usted a que sea el segundo candidato de ADN para Pichincha. De esa manera vamos a darle mucho mayor peso a esa Asamblea Constituyente y seguro va a entrar. Y el resto, más allá de quien ha hecho comunicación más de 40 años... Pero usted está diciendo gente proba, gente que tiene experiencia, gente que ha vivido la misma creación pues de la Constitución pasada. Usted es el perfecto ejemplo. Sería el segundo. O porque tiene que haber alternabilidad. Mujer, hombre, mujer, hombre. Primero va a ser mujer, el segundo por Pichincha sería usted. No se me ocurre un mejor nombre. Lo invito. Señor presidente, y por ejemplo, economistas, voy a citar el caso de un reconocido economista catedrático de la San Francisco, Pablo Lucio Paredes. Lo invitaron, fue a Montecristi, expuso, no le atendieron nada. Así pasa en la democracia. Hay veces que no le atienden a uno, hay veces que no le aceptan, a veces que la mayoría 100 votos de 137 a veces que la mayoría de la asamblea pues decide otra cosa. Eso es la democracia. Ya. Eso es la democracia. Usted me está hablando de que uno no le hacen caso, no le atienden. Es como que pues claro, la pregunta sería, ¿para qué se presta a una persona si es que no le van a hacer caso? O sea, que si va a contribuir con el país. Bueno, si es que cree que nadie le va a hacer caso, yo le haría caso. Yo sí creo que usted tiene una opinión valiosa. Pero al final del día es la democracia. ¿Qué pasa si el día de mañana pues la mitad más uno de la asamblea decide que no le gusta su propuesta? No pasa. Pero es la democracia. No significa de que uno no lo escuche, otro no lo escuche. En ese momento la mayoría decidió otra cosa. Eso es la asamblea constituyente, esa es la democracia. Al final del día no es un sistema perfecto, pero es el mejor sistema que tenemos. Señor presidente, en otros temas para la constituyente, que usted dice se hablará luego de la consulta popular, ¿qué medidas se podrían adoptar? Porque ha habido una distorsión en el Ecuador, señor presidente, el uso del derecho a la resistencia, artículo 98, porque ahí no está escrito. En derecho público hay que aplicar lo que está escrito. Por ejemplo, el vandalismo, los actos terroristas, ¿cómo, manteniendo el derecho a la resistencia, no generar distorsiones como vive el Ecuador? Hay que ser firme también en la ley. Existe un código penal, existe la Constitución, existen también otros derechos. Cuando un derecho se contrapone a otro derecho, pues es nulo. Entonces, si es que el derecho a la resistencia, derecho a la protesta, por supuesto, derecho a ser violento, no gracias. Ahí se va a la cárcel. Derecho a la resistencia, puedes resistir. Derecho a la protesta, puedes protestar todo lo que quieras. Siendo una minoría, puedes protestar, siempre puedes protestar. Pero de eso, a que vayas, a que le claves una punta de una lanza en el pie a una chica que estaba yendo a trabajar o que estaba yendo a estudiar, o que destruyan un local que lleva ya 3 generaciones siendo una tienda y le destruyes el patrimonio a una familia, o a un pequeño productor de leche, vas y le haces botar toda su leche, eso de ahí afecta también los derechos de muchas personas, en este caso la mayoría. Ahora, señor presidente, no todos los males ha estado en la Constitución del 2008. No, aquí tengo la Constitución del 98, donde se creó la justicia indígena. ¿Cómo es posible que haya una distorsión, casi imponer un Estado dentro de otro Estado, cuando la justicia indígena, el concepto es para resolver los problemas en sus territorios? Entra la policía a hacer una tarea y los secuestra. Y de las personas que son parte de esa misma comunidad. Sí. Yo no estoy de acuerdo con esa parte tampoco. Eso de ahí también hay que aclarar, porque no es que está mal escrito, pues, o que el concepto está mal, simplemente hay que dejarlo bien claro. Claro, es que se generan distorsiones. Por ejemplo, el tema de los territorios ancestrales, respetuosos, pero se ha hecho uso de eso. Sí, pues eso es un abuso también. Eso de ahí es un abuso. El Ecuador es uno solo. El Ecuador es un país democrático, es una república.
y todos somos sujetos de la ley. Y todos tenemos que seguir las mismas normas, las mismas leyes y tener los mismos derechos. Si no, empezamos a hablar de un país de hiperexcepcionalidades y ahí es cuando todo empieza a distorsionarse. Después los fronterizos quieren tener más derechos que los del centro quieren tener más derechos de los de la costa quieren tener más derechos que la Amazonía quiere tener más derechos que los de la Sierra Centro. Cuando empezamos a hacer esas hiperexcepcionalidades, entonces, ¿cuál es cuál es el punto? El punto termina ahí creando subestados dentro de una sola república. Señor presidente, tema económico, más allá de lo que usted ya citó, logros económicos, ¿cómo generar un clima propicio para atraer inversiones, dotar de seguridad jurídica, reducir aún más el riesgo país hasta alcanzar reformas legales para permitir inversiones delegadas, porque aquí mucho se habla de privatización, no, delegadas hoy en los sectores estratégicos, pero es el ejemplo. 8 presidentes, 4 en la cárcel y sigue funcionando la institucionalidad. ¿Cómo lograr eso basado en un crecimiento económico? A ver, ya que estamos hablando de comparaciones o comparaciones regionales, porque siempre agarran a Perú como el ejemplo perfecto, acaban de votar a una presidenta, quieren votar a un siguiente. El Ecuador este año está creciendo más que Perú. ¿Quiere hablar de desarrollo económico? Hablemos de desarrollo económico. El Ecuador ya, de lo que va del año, ha crecido en un 4%. Punto 1. Punto 2, está en récord en ventas. Solo septiembre creció 13.2%. En lo que va del año, cerca del 9% de crecimiento en ventas. Récord depósitos. Yo recibí este país con 43.800 millones en la banca. Hoy hay 58.000 millones de dólares en la banca nacional. Pero yo me puedo quedar aquí hablando, pues incluso lo puedo invitar a Pablo Lucio Paredes y volverle un tema económico que las cifras dicen. Pero ¿cuál es el indicador más importante? El indicador más importante de todos. Porque no, somos una democracia. Desde el año 2018 no hemos tenido unos índices tan bajos de pobreza como ahora. Está en el 24% según el reporte del primer semestre de este año. Y va a terminar, al final de este año, en menos de ese 24%. Por eso los correístas están enloquecidos. Por eso ciertos elementos negativos del movimiento indígena están enloquecidos. Porque dicen, este desgraciado, el 31 de diciembre nos va a poder mostrar que redujo la pobreza. Nos va a poder mostrar también que hay el mayor empleo adecuado desde el 2018. ¿Y sabes cuál es la provincia que ha tenido el mayor crecimiento en empleo adecuado este año? Le invito a que adivine. ¿Imbabura? Cotopaxi. Cotopaxi. El subempleo lo hemos bajado al 17.6%. Cotopaxi, la casa de Isa, pues también. ¿Por qué cree que no se le levanta a la gente? Pues la gente está tranquila, trabajando, le está yendo mejor, ve paz en su sociedad. Eso de ahí es un indicador. Ayer estaba hablando con mi equipo y hay algo que técnicamente es correcto, pero comunicacionalmente y socialmente es lo que tiene más peso. Le pregunto, ¿la reducción de la pobreza es un tema económico o es un tema social? Es un tema económico y social. Pero si le pregunta a la mayoría del Ecuador, porque también hicimos esa prueba, más del 60% le va a decir que es un tema social. Porque reducir la pobreza significa reducir la inequidad, significa darle mayor dignidad a la mayor cantidad de personas. Eso es la reducción de la pobreza y la reducción de la pobreza extrema. Y hemos reducido la pobreza a tal punto, hoy, que estamos en los mejores números desde el 2018. La mayor generación de empleo adecuado desde el 2018 también. Estamos con un crecimiento y vamos a terminar con un crecimiento arriba del 4% este año. Y con un petróleo desastroso, a la mitad de valor de lo que tuvo el gobierno de Lasso, por ejemplo. Pero es porque hemos tomado las medidas necesarias para darle mayor dignidad, darle mayor justicia y darle mayor paz a este país. Ahora, a propósito de los temas sociales, señor presidente, ¿cómo mejorar y agilizar la atención en el sector de la salud tan fundamental y la dotación oportuna de medicamentos e insumos?
Pero nos ha tocado tomar decisiones muy duras. En el Comité de Salud, en el cual está la vicepresidenta, estamos ya con un plan de entrega de medicinas eficientes, de manejos de inventario y de sistemas. Antes eran botines los hospitales. Y ahora estamos teniendo lucha inclusive con el crimen organizado en muchos hospitales. ¿Cómo se va a solucionar? Con recursos que ya los estamos dando y con sistemas que no sea discrecional a una persona que decida localmente, sino que exista un sistema automatizado como HealthBird, que lo estamos implementando en el Ministerio de Salud Pública y ya en el IES a final de mes, para que se pueda asignar citas, se pueda manejar inventarios de una manera mejor, se pueda tener medicina siempre de primer nivel para todos los ecuatorianos, porque no es que no han habido necesariamente los recursos, se los han robado. Señor presidente, ¿usted va a reducir el gasto? ¿Cómo va a enfrentar los impuestos? Porque aquí hay que financiar, hay un alto déficit. ¿Cómo lo va a hacer? Un déficit fiscal alto. Bueno, primero tenemos que refinanciar deuda, porque tenemos obligaciones como país. Hemos logrado un plan de refinanciamiento de deuda, número 1. Número 2, estamos incrementando, no subiendo los impuestos, porque no se están subiendo los impuestos, pero incrementando la recaudación de una manera más eficiente, tener recaudación más eficiente. Y la reducción del gasto, pues, la eliminación del subsidio al diésel es un gasto público. Son mil y pico de millones de dólares que iban a manos de delincuentes. Ahora, muchos de esos beneficios van a ir a manos de personas que quieren mejorar, que quieren ser más productivos, quieren generar desarrollo económico, reducir la pobreza y que no exista inequidad. Señor presidente, 2 preguntas finales en este diálogo. Le agradece a la revista de Opinión y Democracia. El 1, Seguro Social Ecuatoriano, que ya usted se refirió en el tema de salud. El sistema de pensiones está descapitalizado y con liquidez medida. Se podrá proponer reformas para lograr que no reviente la situación en algún momento. Lo más importante nos será lanzar otro diálogo sobre el tema específico de la reforma al seguro social, cómo impulsar también una reforma que permita que el sistema mejore, que gane liquidez, porque en este momento, usted en la ocasión anterior decía, señor presidente, que es importante incorporar a nuevos afiliados. Sí, es evidente que hay que incorporar, pero los nuevos afiliados arrastran un déficit actuarial que con el tiempo y a la larga recibe mucho más de lo que aporta. Sí, primero, inconsistencias y zonas grises hay que eliminarlas. El Seguro Social no debe ser un prestador de salud, eso debería ser el Ministerio de Salud Pública, número 1. Y el IES necesita también un desarrollo y generación de ingresos basado con inversiones mejores que las que tiene ahora. Vemos Seguro Social, vemos fondos de pensiones en todo el mundo, cómo se maneja de una manera mucho más eficiente la recaudación, no solo de sus aportaciones, sino la manera en que se invierte ese dinero. ¿Cómo se invierte ese dinero? Eso es sumamente importante dentro del Seguro Social. Y tiene que existir un plan basado en la proyección demográfica de cómo vamos a poder financiar las pensiones del futuro. ¿Qué es lo que tiene de ventaja el IES y qué es lo que tiene de ventaja el Ecuador en este momento? Que el pico de nacimientos en el Ecuador fue entre el año 2004 y el año 2011. Entonces, no es un problema, no va a ser un problema de pensiones de jubilación mañana ni pasado mañana, sino que debemos de generar, aprovechar y darle empleo, darle desarrollo a toda esta generación de jóvenes que hoy en día tienen pues entre 12, 13 años hasta 22, y que ellos puedan, con sus aportaciones y con mayor eficiencia en generación de empleo, poder sostener un sistema. Darle sostenibilidad. Exacto. Hay que cambiar el modelo. Cambios a la ley. ¿Va a preocuparse de eso?
tiene que haber cambios, tiene que haber mayor eficiencia en cómo se usan los recursos y cómo las aportaciones. Eso implica reformas. Cómo se puede sostener en el tiempo. Tiene que haber un análisis real con un gráfico de tornado de ver, cuáles son las generaciones de mayor cantidad de personas, cómo les vamos a dar empleo, educación a estas nuevas generaciones para que puedan sostener pensiones jubilares. Solo el 5.6% del Ecuador está en edad de pensión. Y el 40% están entre 14 y 35 años. Entonces no es un tema de pensiones, es un tema de cómo se reestructura y se vuelve la generación de empleo. Eso da un incremento en valor total de aportaciones. Eso implica reforma laboral también. Más que reforma laboral, eso implica una reforma dentro de cómo se administra también las inversiones dentro del IES. Van a ser las dos cosas. ¿El BIES ha fracasado? El BIES fracasó por años. Hoy el BIES está siendo rentable, está siendo eficiente y está prestando muchísimo dinero para créditos hipotecarios. La construcción, por ejemplo, ha subido en un 30% entre agosto y octubre. 27%. Ya se ve que la gente está construyendo más. Eso permite al BIES financiar a menos del 5% créditos hipotecarios y adicional a eso puede darle pues una mayor atención a todos los que están afiliados al Seguro Social. Finalmente, señor presidente, ¿qué respuesta espera del mensaje que usted le enviara al presidente Donald Trump? Bueno, los Estados Unidos, yo creo que ya se ha dado cuenta que en la región hemos sido los únicos que verdaderamente están en una lucha directa contra el narcotráfico y contra el terrorismo y contra la minería ilegal. El presidente y el gobierno americano han dado un mensaje muy positivo y en las próximas semanas pues podremos dar buenas noticias al pueblo ecuatoriano. ¿Noticias económicas, seguridad, de qué? Seguridad, más que nada, seguridad y económica, pero principalmente seguridad. Esto es un problema transnacional y se necesita apoyo de países que estén con la misma visión de acabar con el mal, acabar con el terrorismo, acabar con el narcotráfico, acabar con la minería ilegal. Y si tenemos países que están dispuestos a operar en conjunto, respetando nuestra soberanía en el Ecuador, creo que es un momento histórico para el Ecuador decidir eso. Bien, al señor presidente de la República, Daniel Noboa Sin, gracias por atender la invitación de la revista de Opinión y Democracia. Bueno, muchas gracias y espero, pues, ya sabe, el 16 de noviembre, después de eso vemos. Yo estoy seguro que vamos a ganar con el sí. Usted será nuestro segundo candidato en la lista de Pichincha para la Asamblea Constituyente. Soy comunicador. Porque sí, pero usted mismo dice que necesitamos buenos comunicadores, necesitamos buenos doctores, buenos economistas, buenos juristas. Pues necesitamos de todo un poco. Hay bastantes y hay que invitarlos, hay que patrocinarlos, señor presidente. Yo creo en usted. Muchas gracias. Muchas gracias. 8:43, vamos a una pausa.